¿Qué tal? Bueno, el PRD está de malas, cada vez peor, yo diría, pues han sido marginados dos de sus principales alfiles en sus aspiraciones a la presidencia de la República por el Frente Amplio por México. En ese sentido, como se sabe, no lograron o las lograron de manera presuntamente irregular 150,000 o más firmas para acreditarse y dar paso a la siguiente fase en esta que se llama una contienda interna de este frente por alcanzar la candidatura presidencial. Y bueno, pues Miguel Mancera y Silvano Aureoles, exgobernantes de la Ciudad de México y de Michoacán respectivamente, han quedado marginados, se han inconformado. El PRD, la dirigencia nacional a través de Jesús Zambrano, ha hecho una pausa en su alianza con dicho frente. Por lo pronto, el comité organizador de este Frente Amplio por México debe esclarecer si son o no reales las presuntas irregulares a las que aducen los perredistas. De ser así, pues bueno, pues ratificar la decisión, y si no, pues igual darles la viada para que sean también aspirantes presidenciales. Sin embargo, se ve difícil porque ya están cuatro: Beatriz Paredes, Xochitl Gálvez, Santiago Krill y también Enrique de la Madrid, ya están en la siguiente fase, en la segunda fase, que son foros de debate. Bien, mal de peor, digamos, el PRD en esta ocasión. Y bueno, inesperada sorpresa nos llevamos cuando el exgobernador Silvano Aureoles Conejo del PRD no fue enmarcado dentro de los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México, que pasarían a la siguiente ronda después de haber, digamos, cumplido con miles de firmas, 150,000 firmas de adhesión hacia ellos. No logró pasar. Y bueno, ¿cuál es el futuro que le queda al exmandatario michoacano? Veríamos varios. Primero, ver si procede que revisen, fiscalicen, auditen dichas firmas para ver si logró o no logró esta meta. De no lograrse y ratificar de que hubo presuntas irregularidades o que simplemente no hubo, pero no alcanzó la cifra deseada, bueno, pues estaremos en un escenario en donde el exgobernador tendrá que decidir qué hacer. Se habla que puede ir a la dirigencia nacional del propio PRD, se habla que puede ser, digamos, dentro del PRDismo, un candidato plurinominal, ya sea a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, o la Cámara Alta, es decir, a candidato a senador plurinominal, pero también se habla de mayoría relativa para el caso de Michoacán, lo cual yo, lo personal, lo veo muy difícil que él quiera competir por mayoría relativa en Michoacán por algún cargo de elección popular. Por lo pronto, digamos de esta manera, la gran sorpresa es que está quedando fuera, está fuera por el momento. Veremos qué pasa adelante, pero yo diría un gran tropiezo de Silvano Aureoles Conejo. Vamos a ver si se repone de esta. Bueno, yo diríamos a nivel nacional una buena y dos puntitos malos. ¿Cuál es la buena? Bueno, de que ya es lo que se esperaba, lo que se veía venir, que ha disminuido la pobreza en el país, en México, en territorio mexicano. Sin embargo, hay dos pendientes que no logran estar a la altura de esta disminución, que es
la cobertura en dos importantes áreas, la de salud y la de educación, en donde todavía hay mucho por hacer, mucho por pensar para hacer estrategias encaminadas a sacar del rezago a estas dos áreas o materias. Por lo pronto es evidente, yo diría, está a la vista una disminución de la riqueza y que no es cualquier situación, y esto hace, digamos, que se cumpla uno de los grandes retos que tuvo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador en sus tiempos de campaña, que es decir, hablar y su gran frase de decir primero los pobres, algo que está cumpliendo, y yo diría en gran cobertura. Es decir, la disminución de la pobreza, pero también hay que tocar los puntos, insisto, donde está todavía menguada esta disminución, que voy a repetir, son las áreas de salud y de educación. Por lo pronto, estamos dando un gran paso para disminuir la pobreza en el país. No así se ha disminuido del todo lo que se puede catalogar como la pobreza extrema. Incluso hay estados que no han podido salir y que han sido históricamente, hay que decirlo de esa manera, pobres, pero que cuando menos ahí se contuvo que esa pobreza se convirtiera en pobreza extrema. Hola, y bien, ya digamos que no necesita ser uno ni adivino, ni hacer pronósticos, ni optimista en ese sentido. No necesita ser uno el gran brujo para determinar que quién iba a ganar la recolección de o más de 150,000 firmas del Frente Amplio por México para pasar a la siguiente ronda, y en donde cada vez se afianzaría más para ser candidato o candidata de la República a la presidencia de la República. Pues no necesita, insisto, ser adivino, ser brujo, ser sabio o gran conocedor para establecer que Xochitl Gálvez, panista independiente, pues logró más de esas 150,000 firmas y rebasó a sus más cercanos contendientes, que son tres: Santiago Krill, también del PAN, del PRI, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Son 2 y 2, 2 del PAN y 2 del PRI. En ese sentido, incluso en ese orden, primero panistas y luego priistas, así como los partidos políticos PAN y PRI tienen ese orden en importancia, en fuerza política en el país. Así lo fue Xochitl y Santiago Krill. Y bueno, establecer que finalmente era lo que se esperaba, y de parte habrá que esperar la parte opositora al Frente Amplio por México, que es la coalición o bloque entre Morena, PT y Verde Ecologista, a ver quién sale digamos como aspirante presidencial formal, y todo hace suponer que será la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues habrá que esperar, insisto, sería entre dos mujeres. Se supone, digamos en teoría, que así será, pero habrá que establecer que pueden haber sorpresas, que no está todo dicho, y que incluso hasta Xochitl podría ser rebasada por una Beatriz Paredes. Pero insisto, habrá que esperar. Por lo pronto, todos esperamos en sentido de pronóstico ya determinado, que será Xochitl Gálvez la que estuviera en la punta de los aspirantes presidenciales de este Frente Amplio por México.
veremos, evidentemente ahorita es un escarceo, una precampaña prácticamente o ante precampaña. No se puede establecer que sea una campaña formal, pero las encuestas también van estableciendo que Xochitl Gálvez se acerca cada vez más a los más, digamos, a las puntas de los aspirantes presidenciales de Morena, PT y Partido Verde. Y bueno, pues establecer que yo diría, no todo está dicho, pero también hay que ser cautelosos, hay que tener sus reservas. Bueno, el segundo informe de gobierno de Morelia, presidido por Alfonso Martínez Alcázar, bueno, está precedido, contextualizado por una serie de diferencias entre el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya de Morena y el propio Alfredo Ramírez Alcázar, panista independiente, en un choque, yo diría, que tiene que ver mucho con la cuestión política electoral rumbo al 2024, a las elecciones del 2024, en donde, bueno, pues las diferencias cada vez se agrandan. Esperemos que no tanto y que lleguen a desvanecerse, y que por el bien de los morelianos, de los michoacanos, lleguen a acuerdos en materia, por lo pronto estamos hablando en materia de la obra pública, de la infraestructura pública, dado que ya se solventó el tema de la seguridad, aunque podríamos decir de que esta pende todavía de alfileres, pero bueno, ya está zanjado ese problema. Veamos si son capaces de dirimir el asunto de la obra pública, de la infraestructura pública, en donde cada gobierno da sus cifras de récord históricos de inversión, lo cual, pues, digamos, cualquier obra pública que llegue, en este caso a Morelia, pues es bienvenida, sobre todo para quienes habitamos, porque eso nos beneficia, ya sea del gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, local, es lo mismo, pero nos beneficia. Lo que no estamos de acuerdo, lo que no nos inconformamos, son esas diferencias que atoran, digamos, que se hagan más obras, que se agilicen las que están y que se sumen esfuerzos para hacer obras de mayor calado. Eso es lo que nos preocupa y nos ocupa. Esperemos, insisto, que esas diferencias lleguen a dirimirse, aunque todo indica que quién sabe, porque lo que les decía yo al principio, todo va encauzado a las elecciones del 2024, a la lucha, a la contienda por Morelia.